Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche a Eduardo Ruiz Gili. Hola a todos, ¿qué tal? Ana María Salazar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco Garfias. Buenas noches. Bienvenidos esta noche. Bueno, han pasado los días, han pasado las horas y ya hay reforma laboral aprobada. Pancho, ¿qué te pareció lo largo de la sesión pasada y lo que determina, por un lado, muchos quisieron interpretar que doblaron al PRI, en la democracia se gana y se pierde, PAN, PRD ganan por 6 votos. ¿Cómo queda? ¿Qué sigue? Pues bueno, yo te diría que medio lo doblaron. Efectivamente fue una jornada llena de sorpresas, la que vivimos ayer, muy agitada. Muy temprano habían preparado todo un dispositivo de seguridad porque se pensaba que iban a ir multitudes ahí a protestar. Creo que no llegaron a 1000. Fernández Noroña había convocado y no pudieron bloquear las 7 entradas del Senado. Nos metieron, yo estuve por ahí, nos metieron a las 8 de la mañana en 2 autobuses, tenían el cerco establecido. En fin, llegó el PG 8:30, un poquito pasada, a las 8:30. Con Hernández Juárez. En un plan, hay que reconocer, muy civilizado, muy institucional. Se reúne con los senadores de Movimiento Progresista, les tira línea diciendo que no iba a tirar línea, en el sentido de que deberían de votar, en contra de la reforma laboral y anunciando que se iban a parar. O sea, voy a resumir lo más que pueda. Viene la votación, viene la discusión en los artículos reservados, 59 reservas, de las cuales las importantes eran transparencia, rendición de cuentas y de los sindicatos. Y democracia sindical. Entonces, esos eran, ahí estaba el meollo del asunto. La primera sorpresa la dio el PRI cuando sube el senador Zamora y anuncia que el PRI se suma a una propuesta o de un adendo o una adición del PAN, incluso metiendo también parte de esa adición. Y digamos que la cereza del pastel fue Mónica Arreola, la hija de la profesora Gordillo, que sorpresivamente, a la hora que se vota la democracia sindical, es decir, se elimina la posibilidad de que sean otros métodos como elección indirecta, ¿te acuerdas que metió el PRI? O voto a mano alzada, y queda exclusivamente voto libre y secreto. Mónica Arreola se suma al tema y le da la vuelta a la tortilla. ¿Cuál es el tema aquí? Que si los diputados de Nueva Alianza, que es el partido al que pertenece Mónica Arreola, son 11. Si los 11 diputados siguen el ejemplo de Mónica Arreola, lo que sería congruente, el PRI ya no tiene mayoría en la Cámara de Diputados para poder pasar la reforma como la quería, sin transparencia ni democracia sindical. Aclarando, sí sería congruente. Bueno, con transparencia, porque se sumó a transparencia el PRI. Yo digo, por la presión tan grande que tuvo dentro del Congreso y fuera del Congreso, y en los medios, las críticas durísimas que había en los medios, el mal mensaje para un gobierno que apenas comienza, que significaría defender no a los trabajadores, sino los privilegios de una cúpula que no ha parado de medrar con las cuotas de los trabajadores. Y a fin de cuentas, el PRI no se suma a lo que realmente afecta a los líderes sindicales. El PRI no se suma a lo que es voto libre, secreto y directo. El PRI no se sume a que cualquier ciudadano pueda saber ¿dónde están cómo sus está compuesto un contrato. El PRI no se suma a que presenten una declaración patrimonial a los líderes el contrato sindicales. colectivo sí se sumó. El contrato colectivo sí, pero no a la transparencia de los líderes sindicales y de sus estados de cuenta bancarios, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que a mí, lo que me queda claro es que el PRI está protegiendo a los líderes sindicales que lo han apoyado siempre, digo. Lo entiendo. No me gusta. Los tienen Ana María. ¿Sabes qué? Yo creo que fue un ejercicio muy saludable.
en el sentido de que aún antes de que inicie la administración de Enrique Peña Nieto, estamos viendo que sí hay la posibilidad de que se puedan aprobar legislación controversial y que pueda conllevar cierto costo político. Ahora, pero espérate, a ver, una pregunta sí les quiero hacer. A ver, porque hay muchas teorías de lo que ahora va a pasar. Se aprobó en el Senado, que es la Cámara Revisora, regresa a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados ahí puede hacer varias cosas, hasta el punto de un momento mandar a la congeladora, dicen, esta reforma. No, pero no lo van a hacer, no, el costo sería demasiado. Yo sé que no lo van a hacer. El costo sería demasiado. Pero es que por eso yo creo que es bueno aclararlo, porque en el público hay, en el público hay mucha, y en los medios también se ha hablado mucho de que sería un rebote, va de vuelta, va de nuevo, va de vuelta, va de vuelta. Entonces creo que sería bueno aclararlo, qué es lo que podría pasar con el dictamen que está enviando el Senado de regreso a la Cámara de Diputados. La parte que se aprobó ya no se toca. Sí. Pum. Se van sobre los 8. las enmiendas y los adendos y los artículos que se reservaron, que se aprobaron. Y sobre esos artículos, que son 8, van a discutir, van a comisiones en Cámara de Diputados, siguen todo el proceso electoral y regresa al Senado. A ver, pero en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa si los diputados dicen, gana de nuevo la fracción PRI Verde y dice, no vamos a aprobar esto? ¿Qué es lo que sucede? Que ese es el quid del asunto, que si no está en los 11 que se abstuvieron de panal otra vez, no gana la votación. Sí. ¿Y qué sucede entonces con la reforma laboral? ¿Qué sucede? Pues ya, si en la Cámara de Diputados no pueden modificarla, entonces ya la reforma laboral pasa. Se Así publica como como queda. Bien, es muy importante que quede claro eso. Es decir, tú me estás diciendo, si no pasa con el PRI, Sí. pero la aprueba la Cámara de Diputados. Sí. Es decir, por lo tanto, pasa. Ahora, tiene bondades pasa del esto, ¿no? Ejecutivo para Para el los Ejecutivo. empresarios Claro tiene que tiene bondades bondades. porque hay la flexibilidad de la contratación, hay la modalidad del pago por hora, hay una serie de Pero los ventajas trabajadores también, Raúl. que se sentaron o se enfocaron más en algo que fue la discusión más difícil, que era la transparencia y lo que democracia tiene que ver con la sindical, rendición de democracia cuentas. sindical y la rendición de cuentas. Pero después de 43 años esperando una reforma laboral, porque fue en el sexenio de Echeverría cuando se publica la última nueva ley federal del trabajo. Y de ahí para entonces el artículo 123 intocable, creo que es algo importante para el sector productivo final. Sigue siendo intocable, porque Sí. lo que se modificó aquí fue la Ley Federal del Trabajo. Exacto, Ahora, la ¿por qué los Constitución no se tocó. sindicatos que no están los del apartado B no están dentro de la reforma? El presidente Calderón no quiso que estuviera telefonistas, que estuvieran el sindicato de la universidad, donde hay también el mismo Los modelo. telefonistas sí. Sí están. Allí hay un tema, ¿no? Los que no están son el CENTE, por ejemplo, los que Los cobran maestros. directamente Los sindicatos con dineros burocráticos. Del público. salvo Pemex, que tiene patrimonio Sí. y autonomía propias, que va en el apartado A, pero los demás, la Burocracia. FEDSE, la burocracia. La burocracia no entra. Telefonistas, todo. Eso es todo en el... Todo entra. Pero el CENTE, perdón, en el Sí. B, el CENTE no lo tocan, pues, para que me entiendas. Por eso Porque Mónica está en la- Para que Riola lo no tuvo entienda la bronca. audiencia. A mi mami no la tocan. Y los del panel de la Cámara de Diputados, por ahí está lo que decías de la congruencia. Sí. El CENTE no pierde nada Exacto. si el panel vota a favor. Y el voto del voto del panel ahora sí se vuelve muy, crucial. muy caro. O sea, para cualquier legislación o cualquier reforma que viene, el voto del panel Se vuelve ahora bisagra, ¿verdad? carísimo, sí. Pero se vuelve Bueno, también bisagra en 14 elecciones de igual número de estados, Exacto. donde los maestros son sumamente importantes. Y ahí la maestra se va a encarecer más todavía No, pero políticamente. yo por ¿sabes esa. qué me llevo de lo que acaba de suceder? Es que sí hay grandes posibilidades de que veamos en los siguientes 2 o 3 años elecciones en donde el PAN y el PRD y estos partidos se van a unir en contra del PRI. Y estamos Porque viendo un gran estamos ejercicio viendo de este democracia. ejercicio. Sí, no, Hay sí, que sí. decirlo. Sí. En los congresos, en los parlamentos del mundo, esto es de todos los días. Ya estamos, eso para mí esto es una normalidad democrática y parlamentaria. Que haya estas alianzas, hoy soy tu amigo, mañana ya no. Ahora, hoy pierdo. aquí donde- Y creo que hay una buena lección para Peña Nieto. Sí. Que Aquí- vea que no trae todas consigo y que va a tener que hacer él y los suyos
Mucha política. Aquí lo que me hace mucho ruido es que tradicionalmente los partidos de la izquierda protegen a ultranza a los sindicatos. Y en este caso fue todo lo contrario. Protegieron a los trabajadores Bueno, protegieron a los trabajadores, pero no a los sindicatos. Salieron y estaban muy dispuestos a hacer este acuerdo con el PAN para poder por lo menos tratar de crear más transparencia en algunos de los sindicatos, porque aquí lo importante, y yo creo que hay mucha confusión en el público, es que esto no afecta los sindicatos pues fundamentales, bueno, sí afecta Los de a la algunos, burocracia. pero los de la burocracia, que debería de haber sido las... No, los fundamentales, sí, porque hay sindicatos muy fuertes que están dentro pero ven la incongruencia que deberían... Sí, ellos ahí reciben el dinero. Congreso debería haber dicho, vamos a meterle una clausulita más, pero Sí. creo que implicaría cambios de la Constitución, por eso no Pero pueden. además, Sí. Ana María, déjame recordarte que el PRD votó en contra de toda la reforma. Exacto, Toda. exacto. O sea, salvo Sí, esto. lo de transparencia y democracia y rendición de cuentas. Entonces, Hay algo que es El importante. 80% de la iniciativa la rechazó el PRD. Por eso, Hay un protegieron a ejercicio los diferente. trabajadores y se No, fueron yo no contra creo los- que protegieron a los trabajadores Pues, a rechazar no, la reforma, bueno, porque esta reforma, la verdad, ayuda mucho también a los trabajadores. Claro. Mira, Hay que hay verlo, muchas- responsabiliza sí. para A ver, vamos empezar a ver, mucho ahora a los por- trabajadores sobre su propio Vamos destino. a precisar el tema. Yo digo ayuda al empleo, Sí. pero es verdad que, Sí. por ejemplo, para pensionarte en este sistema con contratos temporales por horas y tal, pues te tardarías más de toda tu vida para poder pensionarte. Sí. Esa es una de las, digamos, de las desventajas que tendría los contratos temporales, porque Claro. tienes que sumar 25 años de cotizaciones Exacto. para poder pensionarte. Ahora, de lo Entonces, deseable ha sido lo posible, pero lo posible ha sido importante, porque la Claro. actitud de los Sí, no, legisladores en el México no puede esperar que están utilizando en spots de radio y de televisión. No es una frase, es una realidad. También ha habido grandes ganadores y perdedores en todo este ejercicio. ¿Vieron la cara de Lozano? El senador Lozano, el senador parecía que Cordero, él era el autor de la estaban, iniciativa. pero- Bueno, ¿qué tal pues Cordero? Cordero estaba Cordero pero se sentía eufórico. ahora sí, he eufórico. demostrado ser líder Sí. de mi fracción. pues la verdad es que les funcionó a la Sí, gente. les Sí, a los funcionó. la de- estrategia a los les del PAN. funcionó muy bien. Y entre los grandes perdedores, yo sí creo que pues sí es un golpe en contra del PRI, en contra del mismo Peña Nieto, ¿sí? Sí, claro. Porque sí ya es una demostración que aquí el PRI no va a venir a arrasar, van a tener que venir a negociar. Y yo sí creo que fue un golpe en contra Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí hay grandes perdedores también en todo Pues este no, ejercicio. porque a fin de cuentas hicieron lo que quería el PG. No aprobaron Sí. casi nada. El- Digo, el- No, sí se aprobó. No, al último pero- ya. sí, se aprobó en general. Sí, No, por o sea, eso. se aprobó Cambiaron. todo. Sí, se aprobó Pero todo, los pero tú mismo senadores- lo acabas de decir, que el PRD no estaba de acuerdo en muchas cosas. Por eso. En la cuestión, lo que toca a la cuestión laboral Sí, y tal, pues eso. todo el 80% Sí. de la Ahí está la cosa. de la iniciativa la rechazó. el Pero PRD. no importa, vino el PG a poner línea y les dijo que tenía No, pero él dijo que no iba a poner línea, no te entiendo. ¿Estás diciendo que es un mentiroso el PG? No, yo no, tú. Ah, no, yo no, porque tú dices que les puso línea Les puso y él línea. dijo que llegó a no dar línea. Ah, bueno, Entonces tú estás diciendo lo contrario a lo que él entonces, dijo. también dicen que Peña Nieto no les dio línea. Cuando entrevistamos a Gamboa miércoles en la mañana, él decía Todos que no dan les había... línea, por Pues favor, claro, por claro que eso te sí. estoy diciendo Sobre que Peña todo- Nieto no les había dado línea. Este es un avance sumamente importante. Hay que verlo con la frialdad del caso, no tocando ninguna fanfarria, pero sí es positivo para el país esto que ha ocurrido. Yo creo que es positivo para el país y Pero para la ¿saben clase que no es trabajadora, insisto. positivo para el país? Lo que ha ocurrido en Michoacán. Uy. El caso de Morelia, digo, finalmente vuelve a ser una Morelia, lección. México, Distrito Federal. Que se digo, contagia. Por favor. Pero ¿cómo es posible que el daño en propiedad ajena, que está tipificado como delito, quemar autobuses, patrullas, camionetas de la policía, daños a inmuebles, de 179 detenidos, quedan 8? Y ayer salieron, cuando habían sido muchos de ellos los que habían estado en la cárcel el 2 de marzo. Y se habían comprometido a no volverlo a hacer. Fausto Vallejo lleva 8 meses de gobernador y ha tenido 5 conflictos estudiantiles, donde la impunidad, que es lo que más ofende y es el mensaje más equivocado, porque en el Distrito Federal lo tuvimos el viernes, el bloqueo de Insurgente Sur 3 horas, por Pero, ¿sabes qué 30 es lo, sujetos. pero lo peor es esto, que Fausto decide actuar con energía y a la hora de la hora Lo dejan solo. va para atrás. Bueno, No, va para pues atrás. también va sí. para atrás, va para atrás. O sea, mucha energía, no vamos a ceder aquí, pum, 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 y todos están Pero libres. si un juez te libera a estos
a los estudiantes no hay mucho que puedas hacer. Sí, pero el juez también está actuando mucho por lo que está pidiendo el Ministerio Público. También. Que depende de la Procuraduría del Estado. Pero sí lo ha dejado solo el gobierno federal. Porque ¿dónde está el presidente del PRI, Pedro Joaquín Códol, bueno, apoyando al gobierno? ¿dónde está el presidente de la República? No, ¿dónde está el secretario de Gobernación? Aparte. ¿Hay secretario de Gobernación? Te lo juro que sí. Ah, sí. Y se Pancho. llama, ¿tú te acuerdas cómo se llama? ¿Cómo se llama? Deja y te digo, las iniciales son ¿Cómo se llama? AP. ¿Cómo se llama? Es como francés. AP. No, pero es que en la Ciudad de México, oye, en la Ciudad de México, por órdenes de Marcelo Ebrard, no se hizo nada. También. Porque ahí estaba el jefe de la policía. Y el jefe de policía no hizo nada es porque le dieron órdenes superiores. Sí, Bueno, no, sí, a ver, yo lo más grave que veo en todo este asunto es que la liberación de los últimos 8 que estaban ahí, a los que no alcanzaban fianza por la gravedad de los delitos, hay que recordar que fueron acusados de motín, sedición, robo y Daño en propiedad. Daño en propiedad. Con dolo. Daño en propiedad ajena con dolo. Es decir, no alcanzaban fianza. Todavía yo hablé ayer con el gobernador Vallejo y él me decía que esos 8 no iban a ceder en esto, porque esto era un chantaje, y que lo que estaba sucediendo en ese momento en la representación de Michoacán era un acto de cobardía, porque al momento de entrar estos señores armados con chacos, armados con los 50 los encapuchados, 50 acá sí, en la sí, representación claro. había 5 o 6 mujeres dentro y 1, 2 o 3 asesores. O sea, que a él le parecía realmente y que esto era producto efectivamente de lo que decía Eduardo hace un momento, de la impunidad que aquí no me va a pasar nada. Claro. Que no iba absolutamente a pasar nada y que iban a proceder ellos legalmente en contra de quien resulte responsable por este tipo de A ver, la actuaciones. pregunta es, ¿quién está nada atrás más de todos estos? cerrar. ¿Quién ¿Qué está atrás? mensaje estás mandando Es lo que cuando digo. te toman una representación y al día siguiente sueltas a los 8 que tienes detenidos? No, pues pues, que entonces vamos a tener muchos La conflictos representación que de se van a Oaxaca, querer la representación de Guerrero, Pero Para la que pregunta es, liberen a ¿quién está detenidos. detrás de esto? ¿Quién es el que gana o quiénes son los que ganan con todo esto que está ocurriendo? Primero la pregunta Digo, es, para ¿quién está desestabilizar, atrás de ellos? en eso buscan. ¿Quién está atrás de ellos? ¿Quién es el que les Pues- da la línea? Hay que hacer esto, hay que tomar las normales, hay que incendiar, hay que robar. Yo Siempre creo hay que- alguien atrás. Una persona, un cerebro, yo creo que no. Yo creo que hay varios Movimientos o movimientos varios, sí. radicales. Incluyendo Pero el siempre hay un Michoacán. inspirador, siempre hay un Financiándose. financiador. Sí. Sí, Digo, bueno, asomó ya la nariz hasta el EPR, ¿eh? Sí. Y la familia michoacana, y los templarios por ahí. Sí. O sea, cuidado con eso. Y esto es decir, no es fácil, o no es de el país manera está tan fácil. descompuesto que no decir, sé si los templarios están atrás de los normalistas. por ejemplo. O la familia, Pues- o no sabemos. Y hace un momento la reflexión era, somos un estado de derecho. ¿Qué pasa cuando ¿Somos? vemos esto? ¿Somos? Esa- ¿Estás preguntando en el- o estás en el afirmando? discurso- No somos un En el estado de discurso hay esa afirmación, No lo somos. el No lo estado de derecho. No lo somos. ¿Cuál derecho y cuál estado puede quedar con lo que estamos empezando a ver? Que si no se continúa. Todo con es las negociable leyes, de acuerdo a la fuerza que tengas atrás. de de acuerdo a la fuerza, la influencia o el dinero. Eso no es un Estado de Y Derecho. yo creo que también es el momento. Aquí hay un vacío de poder porque estamos en un proceso de transición. El gobierno federal no le va a entrar con muchas tropas y con muchas policías porque Dios les libre que maten a un que estudiante. llevamos muchos años en un vacío, ¿eh? Pero en este en particular también hay que recordar que también aquí hay un tema que tiene que ver que Fausto Vallejo le ganó a la hermana del presidente Felipe Calderón. También es un tema sea, que Es un factor ¿tú crees que hay considerable. revanchismo? yo creo que hay un poco de todo. No lo voy a Creo ayudar que porque le ganó a mi hermana. También creo que el PRD, No que creo, también no lo creo, no lo creo. también el PRD, porque ¿dónde está la senadora? La senadora de A ver, Michoacán perdón. casi no ha hecho, y dijo, no estoy de acuerdo, y no ha sacado la cara perdón, tampoco. no, sí la Dijo sacó. una vez, No. y esto ya Ana lleva María, más. perdóname, hizo A una ver. declaración y Hizo escribió una declaración. en su Twitter
que había que cerrar filas con Fausto Vallejo. Una vez. Sí. ¿Y dónde están todos los otros? Porque Michoacán tiene más políticos. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde está el presidente del PRI? Esa es la ¿Dónde gran está? pregunta. O sea, ¿dónde está? O sea, aquí hay otros actores que básicamente han dejado solo a ese gobernador en una situación Como que de nadie casi se quiere ingobernable. meter en el Exacto. conflicto. En la papa caliente. Sí. Pero vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40. Fíjese usted que los mejores arquitectos y diseñadores de México se reúnen en un gran proyecto. Van a transformar una casa ubicada en la calle de Virreyes 1136 y usted puede ser testigo de esas maniobras, de esas remodelaciones, esto en las Lomas de Chapultepec, a partir del 1 de noviembre. Volvemos al tema, Michoacán. No, yo quiero volver a un tema porque aquí calentó Ah. el otro día, calentó. Ah, este tiene memoria de... Cuando, no, de no, reportero. cuando yo dije que México había sido la octava potencia económica mundial y Pancho dijo, no, nunca lo fue. Yo dije, Ah, que sí, sí lo fue. apostaron, por cierto. Claro, Sí. pero tú ya sabes cómo es Pancho, no fue, ya no quiero hablar contigo, ya sabes cómo es Pancho, te desacredita y eres un estúpido. Entonces dije, no, pues, es pero que... es cierto. Y se fue corriendo. No, ¿sabes qué? No, esto lo hice anoche. ¿Sabes qué pasa? Pancho, no siempre puedes tener la razón. ¿Tú estás de acuerdo? La democracia es eso, no No, siempre no se estoy de gana. acuerdo. Entonces, ya lo platicamos. Entonces te dije, México fue la octava economía mundial en los años 80, 81, 82, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. ¿Cierto? Y se hizo un estudio en el año 2000 donde se pusieron todos los datos, hicieron una conjunción de datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OCDE, y también México quedó como la octava economía, que lo presumía mucho Vicente Fox. Entonces, hoy le enseñé esto a Pancho y Pancho me dijo, ves que yo no había visto estos datos. Y sí, hay que decirlo también, Banco Mundial tiene unos datos, OCDE tiene otros. Este es un galimatías de números, porque varían mucho las metodologías de medición. Entonces, lo que hemos hecho, y la verdad, yo se lo quiero proponer a Pancho, Ya me propuso que una comida. salomónicamente los dos tenemos la razón. Entonces me van a invitar Pero a lo comer. que pasa es que Pancho debe reconocer que a veces tiene la mecha corta, como nuestro amigo Genaro. No es cierto. ¿Te acuerdas la semana pasada? México nunca ha estado en el octavo lugar. Sí, lo ha estado. Y en el noveno y en el décimo. Y ahorita estamos... Pero la cosa es En que los ya... datos que traes, porque tú mismo en la mesa dijiste, Claro, el claro. Banco Mundial no traía esos Pero, datos. sí, pero tú dijiste... Y la OCDE tampoco pero tú, los mira, trae. otra vez ahí se va. Ya mira, ahí está Pancho. Que quiere ¿Sí librarse. o no lo dijiste? Sí, pero tú también dijiste que nunca y en ningún lugar. Salomónicamente la Yo sí comida dije queda. que nunca. Pero estamos Pero de nomás acuerdo. somos Pancho y No, yo. pero ya, No, ya le de dije. la discusión. Pero aquí el tema... Ustedes no están invitados a la comida. Le dije, como él se tomó la molestia De buscar buscar, información. yo no. De documentar. Entonces yo le dije, yo te pago, sí, no hay Sí, problema. pero- Pero No. él generosamente me dice, no, invítame a comer. No nos van a invitar. Perfecto. No, nos ustedes no van a están invitar. invitados. Nosotros no Oye, pero estamos ¿sabes en qué? esto. Pero Es eso sí Pancho nos... y yo nada más vamos a comer. Bueno, Bueno, ojalá sí, que se la invitados. pasen bien. Pasen a Ahora, super, pero un tema final. No, nomás Recibió pero quiero el- resaltar, esta nota sí lo que nos está diciendo es que México sí está empeorando. En Claro. términos de cómo está su ranking. En todas las O sea, no hay- mediciones sí, México todo. se va para abajo y en todas las proyecciones a futuro, Sí. que no son la de esta correduría que dijo que México iba a ser una de las 5 economías del mundo, que es falso, de toda falsedad, en todas México aparece cayendo. Y Brasil subiendo, No, subiendo, Brasil subiendo. no sabes, Está, va a ser creo la que está en tercera el quinto. economía mundial, Está en dejando ese atrás a rango. Japón. Sí. Yo quería poner sobre la mesa He finalmente. dicho, me debes la comida. Te la debo porque A ver, efectivamente Ya, yo dije que en ningún lado y en ningún Dios. lugar México Ya, había pongan estado orden jamás. aquí. en- No, Oye, Pancho Recibe está ya aceptándolo. el presidente Me mandan el DVD con electo, esta. Enrique Peña recibió ayer a los gobernadores de izquierda. Fíjense que con este ejercicio tiene que ver con que se ha reunido con los legisladores de distintos líderes de partidos, todos, y hoy son los gobernadores. Pues yo considero que es muy positivo, que ya es tiempo de que terminemos. Hay que hacer también la acotación de que Marcelo Ebrard no quiso ir. Exacto.
Qué infantil. Pero van... Sigue siendo como que infantil. Van, Pero fue no voy. Mancera, Va fue Miguel Mancera. Ángel Mancera. va Qué diferencia Maloba, de jefes, ¿eh? va Va Núñez, Arturo va Núñez Cue, Jiménez y perdón. Perdón. Fueron ya. Y también Graco Y Ramírez. Graco Ramírez. Que es un mensaje, digamos, que, bueno, por lo menos anuncia que no va a pasar lo que sucedió en el 2006 cuando había completamente un vacío. Ni la frase estaba ni los veo ni los Yo oigo. nomás te quiero diario, decir que ¿no? una persona que no tiene la madurez, la adultez de aceptar las cosas y presentarse como Marcelo Ebrard, no puede aspirar a ser presidente de México. Digo, no podemos tener, ya hemos tenido presidentes caprichudos y vean cómo nos ha ido. ¿Cuál? Digo, ¿Cuál te de hago todos o te hago una todos? serie, bueno, hemos tenido y tenemos presidente caprichudo, necesitamos presidentes que estén arriba de las circunstancias. La verdad. Estadistas, Ahora, ¿no? Que tengan Que más. piensan un poco más en largo plazo y no en el berrinche de Ahora, ayer. O lo después que de me la- dijo mi jefe Manuel, ¿no? No Ahora, vayas. después Sí, de Manuel. la paliza que recibe el PRI de este debate de la ley laboral, sí es importante que Enrique Peña Nieto se esté reuniendo con todos, Claro. la izquierda, la derecha, arriba, abajo, porque Buenísimo. mucho de las reformas que se vayan a aprobar van a depender de este tipo de negociaciones. Enrique Peña Nieto necesita la izquierda para poder gobernar en este país. Definitivamente. Entonces eso yo creo que es una muy buena señal. Y más que todo tiene que ver también con un estilo diferente, como lo poníamos sobre la mesa. No hay ya esa gelidez de relación de ni te veo ni te oigo, o no voy a los actos contigo y de repente y sí voy, y a una reunión con el presidente electo. 4 horas y media ayer Marcelo con dice, "Calderón, "Ya también no se voy". reunió. También. Peña, 5 4 horas, horas y media. Es Digo, que qué bien. en cualquier país que se autodenomine democrático, pues la oposición se reúne con el jefe del Por eso es lo Ejecutivo. bueno. O sea, es una práctica de que debería ser normal, que no debería ni de sorprendernos. Lo No, cual no también deberíamos demuestra de- que los berrinches también del PG no han calado con estos gobernadores. Con Exacto. eso es nos bueno vamos. también. Todo es el Sí. PG. Con eso nos También vamos. del otro Bueno, sí, lado, pero el PG Sí. fue el hombre que puso de moda, Con no esto hay que nos hablar vamos. con esto. Gracias por su atención, Eduardo. Buenas noches, Ana Buenas María. noches, buenas noches. Francisco, gracias Raúl, a buenas ustedes. noches. Nos encontramos. Y que me Lo que no acompañe. dije es no se dónde me olvide. Lo que No no se dije. les olvide. El primer café. Todos Bueno, los si usted días. no se toma con el primer café, haga usted de cuenta que sale como una dona Es con que no un pueden, hoyo. no pueden, porque me están escuchando a mí. No lo escuchen, no lo Gracias, vean. buenas noches. Primer café a las 7 de la mañana.